Damos la bienvenida en este espacio al doctor Juan Manuel Lira, analista en salud y ex titular a nivel nacional de la Unidad de Atención Médica del IMSS. Doctor Juan Manuel Lira, qué gusto saludarle. Bienvenido, muy buena tarde. Al contrario, Carlos, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de La Octava. Muy amable, doctor. Pues le hablamos precisamente para que analice usted con nosotros, o más bien para que nos explique usted, porque usted es el experto en este asunto, sobre estos resultados de la Comisión Independiente sobre COVID-19 que han estado tan en boga en los últimos días, porque hablan de una sobremortalidad de cerca de 300,000 personas, dicen que se pudo haber evitado el asunto, en pocas palabras califican como muy deficiente la atención, la reacción del gobierno mexicano ante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, ya leí que usted escribió un artículo en donde considera un aspecto primariamente y creo que fundamental, entender quiénes componen esta Comisión Independiente sobre COVID-19. ¿Qué tanta calidad moral tienen? ¿Qué tanta calidad profesional? ¿Qué podemos decir de entrada del asunto, doctor? Sí, gracias por darnos el espacio para platicar y sobre todo explicarle a todo el auditorio lo que está ahorita pasando y que sobre todo ya ha alcanzado hasta la mañanera. El presidente mismo ya hizo referencia a este informe de esta supuesta comisión independiente. Yo digo son independientes porque si analizamos, como bien dices, quiénes lo forman, para mí todas las personas merecen todo mi respeto en su trayectoria académica, científica, profesional, y tenemos que de los 17 miembros, solamente 3 personas son médicos. Uno solamente es epidemiólogo, que es los que nos encargamos, se encargan de ver este conjunto de problemas de una pandemia. Los demás es muy variado la conformación de los miembros del equipo. Tenemos, por ejemplo, un exministro de la Corte, tenemos a economistas muy ligados al Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos también a un excomisionado de migración. Y ahí te puedo decir que es un grupo conformado, digamos, sí plural, pero no en temas de salud. Y muchos de ellos están ligados mucho al conservadurismo o están incluso muy abiertamente ligados a la campaña de la candidata Xóchitl Gálvez. Entonces, si partimos desde ese punto de vista, los resultados obviamente pueden estar sesgados por un tema electoral. Y eso lo podemos confirmar porque los resultados los sacan precisamente a 3 semanas y pocos días de la elección, cuando podrían haberse esperado un poco más de tiempo para analizarlos y que fueran realmente las conclusiones que sacan estos autores, lo que realmente fue la discusión y no que se contamine con el tema electoral. Y lo digo porque uno de sus miembros, el prestigiado académico de la UNAM, el biólogo Antonio Lascano, en una entrevista radiofónica, después de, como tú dices, hacer apología de las muertes de los pacientes que fallecieron desafortunadamente y del supuesto mal manejo, sobre todo en la Ciudad de México, donde gobernó la doctora Claudia Sheinbaum, termina sentenciando que hagamos justicia en las urnas. Eso en tiempos electorales yo creo que no se vale y es deleznable y es que hay que denunciar sobre todo en los medios, porque es hacer apología de algo tan grave como fue la pandemia por COVID-19 y sobre todo hacer apología de algo tan sensible como fueron las desafortunadas muertes que ocurrieron. Más allá de que podemos discutir si fue un exceso de mortalidad, si no lo fue, si las acciones que emprendió el gobierno fueron deficientes o no lo fueron, eso es interesante y sobre todo yo creo que es sano en una democracia confrontar las cifras. Lo que yo no estoy en acuerdo y lo seguiré manifestando ratificamente en este y otros programas es de que no se puede hacer lucro con las muertes en un tema tan sensible y sobre todo en tiempos electorales. Yo creo que desde ahí podemos partir para analizar el documento, más allá de que si lo podemos analizar desde el punto de vista académico y científico, que por supuesto desde mi punto de vista y de otros compañeros que estamos inmersos en la academia y la ciencia, tiene muchas deficiencias metodológicas, Carlos. Usted explica también, doctor, el segundo punto por analizar es su hipótesis de trabajo. Los malos, y ahí parafrasea o cita, los malos resultados se explican solamente por esas condiciones estructurales preexistentes o también por las decisiones de política, liderazgo, rigor y seriedad de quienes conducen la respuesta a la crisis. Una hipótesis, usted mismo lo señala, que ya de entrada al decir los malos resultados se explican, una hipótesis que ya parte del hecho que considera que los resultados fueron malos, pues que no la comisión precisamente tendría que haber primero determinado si fueron malos esos resultados o si lo hace y esto ya es otra parte al final de cuentas solamente para calificar el asunto. Como quiera que sea, pareciera ser que tampoco se sostiene en este sentido la hipótesis al adjetivarla, doctor. Y es un documento que los autores pretenden hacer como un documento de análisis académico-científico, entonces con ese mismo rigor lo tenemos que analizar. Todos los que estamos inmersos en la academia y la ciencia, recordemos que para investigar cualquier evento de la naturaleza en cualquier área, más en el área de la salud, tenemos que partir de una hipótesis.
Y la hipótesis, como tú bien lo explicabas, y está ya analizado en muchos medios, parte de una hipótesis ya objetivada. ¿Qué quiere decir? Que de entrada dicen los malos resultados. Entonces, esos malos resultados se tienen que descartar o afirmar a través de una metodología y no en la simple hipótesis. Pero más allá de esto, los resultados que ellos presentan también tienen muchas deficiencias, porque solamente hablan de las cosas, digamos, que ellos supuestamente ven mal, que se hicieron mal. Sin embargo, yo te podría decir, como encargado del Instituto Mexicano del Seguro Social durante los 3 primeros años en el área médica, que hicieron muchas cosas positivas. Ellos es lo que no les cuesta mucho trabajo reconocer su documento. Recordemos que esta administración recibió un sistema de salud prácticamente devastado, con más de 380 hospitales abandonados, con déficit de médicos, de enfermeras, de equipamiento, y así fue como afrontamos la pandemia. En el caso específico del IMSS, reconvirtió más de 20,000 camas hospitalarias y aún así no dejó de atender a los pacientes con enfermedades como diabetes y hipertensión. El mismo periodo que analizan estos investigadores, que fue de 2020 a 2022, le podía decir al auditorio, que son datos oficiales, se encuentran en las bases del Seguro Social, se egresaron de los hospitales casi 7 millones de derechohabientes, y de estos 7 millones en esos 3 años, 150,000 personas salvaron su vida, egresaron con diagnóstico de COVID. Eso es diferente a matizar que hubo muchas muertes. También hubo muchas personas que salvaron su vida, como en el primer nivel de atención en los módulos de atención respiratoria. Se atendieron más de 7 millones de consultas ambulatorias para salvar la vida de muchos mexicanos. Todo esto fue gracias a la labor del personal de salud de primera línea. Y por eso yo te digo que no es responsable, yo creo que es hasta completamente deleznable que ahora vengan a decir estos personajes desde la comunidad de su escritorio que se actuó mal en la atención médica del Seguro Social. Y una cosa que sí es completamente reprobable es una parte que viene en la conclusión del informe, que de acuerdo a este mal manejo hospitalario que se hizo en el sistema de salud, ellos categóricamente afirman que el 95% de las muertes, quiere decir que casi todas las muertes hospitalarias ocurrieron en la soledad. O sea, como si los hubiéramos dejado a los pacientes sin ningún tipo de atención. Yo creo que esto con fines electorales no se vale. Estamos en tiempos electorales muy polarizados, pero yo creo que hay que ser serios. Y esto habla mal de los investigadores o pseudoinvestigadores que firman el documento, porque como bien dijo el presidente, pareciera que son los abajo firmantes de un documento que carece desde mi perspectiva de cualquier solidez científica, Carlos. Perfecto. Doctor Juan Manuel Ira, analista en salud y ex titular a nivel nacional de la Unidad de Atención Médica del IMSS. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos para la audiencia de La Octava. Al contrario, es un placer y recuerden seguirnos en Twitter, ahora X, como @doblira1 y también en las redes sociales como Dr. Juan Manuel Ira, donde estamos tocando todos estos y otros temas, sobre todo desde un punto de vista objetivo, académico y alejado de la infodemia. Ahí lo seguimos, doctor. Mil gracias y hasta la próxima.